Sean bienvenidos, estimados alumnos, a nuestro curso de Introducción a la Programación. Les saluda el ingeniero Alex Castillo y en esta clase vamos a ver un poco sobre las estructuras de control en C++. ¿Cuáles son los objetivos de nuestra clase? Pues en esta ocasión aprenderemos sobre un poco sobre el uso de la interfaz de DevC++ para poder ocuparlo como nuestro entorno de desarrollo. Y conoceremos unos cuantos conceptos previos para poder empezar nuestro diseño de nuestro primer algoritmo. Bien, ¿qué conceptos son los que vamos a aprender? Vamos a aprender un poquito sobre las estructuras de selección. Las estructuras de selección son parte de las estructuras de control en C++. El objetivo de esta clase en sí es aprender cuál es su sintaxis en ese lenguaje de programación. Aprenderemos también sobre la diferencia entre el concepto de apilamiento y anidamiento de las funciones, ¿verdad? Y realizaremos un ejercicio sobre la estructura de selección doble. En este caso sería la estructura if-else. Además, después de ese ejercicio realizaremos otro ejemplo en el cual mostraremos un poco sobre el uso de las estructuras de selección, pero de manera anidada. Cuando estemos trabajando en el ejercicio aprenderemos un poquito sobre qué significa una estructura anidada. Vaya, comenzamos con los conceptos previos. Se preguntarán ustedes qué son las estructuras de selección. Pues las estructuras de selección son las que nosotros nos permiten, en base a analizar el valor de una variable, tomar una decisión sobre realizar algunas tareas o procesos si la condición resulta verdadera, o realizar otras actividades o procesos si la condición resulta falsa. En el lenguaje C++ existen dos tipos de instrucciones de selección. ¿Cuáles son? Son la estructura de selección condicional, conocida como if-else, y la estructura de selección switch. En este video cubriremos un poco un ejemplo sobre estructuras de selección if-else y su utilización de dos maneras. ¿Qué maneras? El primer ejercicio sería sobre estructura selectiva doble y el segundo sobre una estructura selectiva anidada. ¿Qué significa? Que usaremos estructuras selectivas una dentro de otra para hacer una evaluación un poquito más compleja de nuestro ejercicio. Bueno, comenzamos con nuestro primer ejercicio. ¿En qué consiste el primer ejercicio? Leámoslo. Se desea crear un programa en C++ que determine mediante la nota obtenida por un alumno si éste ha sido aprobado o reprobado en una asignatura. El programa debe imprimir el nombre completo del alumno, la nota obtenida y si este alumno ha sido aprobado o reprobado. Para lo cual se debe tomar en cuenta que un alumno para aprobar la asignatura debe tener una calificación mayor o igual a 6.0. Podemos observar que aquí tenemos nuestra condición con la cual vamos a trabajar el ejercicio. Bueno, en todo ejercicio de programación se debe partir de nuestro diseño de algoritmo en lenguaje natural, nuestro algoritmo narrado. En este caso, aquí tengo diseñado nuestro algoritmo para la solución de este ejercicio, la cual consiste en la declaración de las variables. Podemos observar en la línea 1 y la 2. Luego, la segunda fase, que sería el ingreso de los datos, que sería la lectura de los datos de parte del usuario. Y la tercera es en la cual se realizan los cálculos correspondientes a nuestro ejercicio y la presentación de los resultados. Bien, vamos a irnos a nuestro entorno de desarrollo. Abrimos el programa DevC++ y ya estamos en nuestra herramienta de trabajo. En este caso nos vamos a la opción archivo y seleccionamos nuevo proyecto. Nos abrirá esta pequeña ventanita en la cual seleccionamos la opción Empty Project, que significa proyecto en blanco, y vamos a ponerle el nombre a nuestro proyecto. Borramos aquí el texto que dice proyecto 2 y escribimos el nombre del proyecto. Le pondré evaluar alumno como nombre de proyecto. Cabe destacar que es
muy importante que cuando seleccionemos proyecto en blanco, tengamos en cuenta que tiene que estar seleccionada la opción que dice en C++. Y le damos clic en aceptar. Nos pedirá el lugar en donde vamos a guardar nuestro archivo. Bueno, yo voy a crear una carpeta en el escritorio. Y adentro de esta carpeta voy a crear mi archivo del proyecto. Podemos observar que en C++, en dev C++, perdón, nuestro proyecto tiene un archivo extensión .dev. Le damos guardar y automáticamente nos va a crear nuestro primer archivo para escribir el código, pero es un archivo que aparece en blanco. Podemos observar que en la pestañita del archivo dice sin nombre. Este archivo corresponde a nuestro archivo de código fuente, pero todavía tenemos que guardarlo primero. Vamos a darle clic en el botoncito de guardar que aparece aquí en la barra de herramientas o en el menú archivo y la opción guardar. Nos pedirá el nombre de nuestro archivo. Le pondremos en este caso evaluar alumno. Pero vamos a observar que nuestro archivo, en tipo de archivo, nos dice que es archivo con una extensión .cpp. Los archivos .cpp con extensión .cpp son los archivos que corresponden a código fuente en el lenguaje de programación C++. Le damos guardar y observamos que ya me aparece el nombre del archivo en la barra de la pestañita del título. Bien, comenzamos con la programación de nuestro código. Antes de escribir el código de nuestro algoritmo que previamente tenemos diseñado, que es este, tenemos primero que tener en cuenta que en el lenguaje C++ se utilizan ciertas librerías estándar. Bien, para poder utilizar esas librerías estándar, las cuales nos dan las funciones básicas con las cuales vamos a programar nuestro código, vamos a utilizar la siguiente instrucción. Escribimos el símbolo de numeral y la palabra reservada include. Aquí está. Y en este caso vamos a poner la librería IOStream. Y para nuestro primer ejercicio es la única que vamos a utilizar. Es la cual nos ayuda a la funcionalidad básica para la entrada y salida de flujos de información hacia consola. Bien, utilizaremos otra instrucción que sería using namespace std. ¿Para qué? Simple y sencillamente para facilitarnos a la hora de que podamos trabajar acá con las instrucciones de entrada y salida, cin y cout, para no escribirlos de la forma larga, sino que de la manera corta. Bien, todo programa en el lenguaje de programación C++ tiene que incluir una función llamada main, solamente una en todo el programa. En este caso vamos a escribir nuestra función main. Recuerden que también tienen que consultar el libro de texto de la asignatura para entender estos conceptos básicos. Escribimos la función main, ponemos los paréntesis y agregamos nuestro bloque para trabajar. Aquí tenemos nuestro bloque para trabajar. Y ese es los elementos básicos de nuestro programa para poderlo hacer funcionar. Recuerden que la función main siempre debe ir solamente una vez en todo el código del programa. Bien, empezamos con analizar el ejercicio. Regresamos al pseudocódigo. Podemos observar que en nuestro algoritmo diseñado nos pide declarar dos variables. Una variable llamada nombre C para almacenar el nombre del alumno y otra variable llamada nota para obtener y almacenar la nota de dicho alumno. Y luego vamos a proceder a inicializar esa variable a 0. Bueno, ¿cómo vamos a hacer este procedimiento? Primero la variable nombre C. Es una variable que va a almacenar una cadena de texto, por lo cual necesitamos utilizar otra librería estándar de C++. Vamos a incluir esta librería estándar de C++.
ponemos la instrucción include y la librería que vamos a incluir es string. Ya la incluimos y eso nos permite utilizar el tipo de dato string con el cual podemos manipular cadenas de texto. Una cadena de texto son textos largos. Recuerden que la vamos a utilizar para el nombre del alumno. Escribimos el tipo de dato que sería string, espacio y el nombre de la variable. Nombre C. Acá. Sería nombre con la N mayúscula y la C mayúscula. Luego de haber escrito la variable, en este caso la voy a inicializar a una cadena vacía, a una cadena de texto vacía. ¿Cómo haré esto? Pues voy a poner igual y voy a poner en este caso unas comillas unidas, sin ningún carácter entre ellas. Podemos observar aquí dos comillas dobles y no hay ningún espacio en blanco entre ellas, ni nada por el estilo. Bien, ponemos punto y coma para cerrar la instrucción. Recuerden que en C++ cada línea de código debe tener un punto y coma al final. Bien, ahora la otra variable, la variable nota, es una variable que va a almacenar la nota del alumno. Si recordamos, una nota tiene números decimales, por lo cual vamos a poner la variable como tipo doble. Ese sería el tipo de dato. También podemos utilizar el tipo de datos float, pero en esta ocasión voy a utilizar double. El nombre de la variable sería nota. Y le voy a poner igual 0. De una sola vez estoy inicializando la variable para que tenga el valor 0. Siempre hay que inicializar las variables para poder utilizarlas en nuestros programas, para evitar errores en tiempo en el cual estamos ejecutando el programa por no haber inicializado correctamente una variable. ¿Qué significa eso? Significa que la variable puede tener un dato que no es válido para nosotros, un dato, por así decirlo, al azar, y no es el adecuado. Siempre hay que inicializar todas las variables que utilicemos, recuerden eso. Bien, ya tenemos nuestras variables, vámonos a nuestro código y veamos qué tenemos que hacer después. Tenemos que imprimir un mensaje en el cual le solicitamos el nombre completo a nuestro alumno. Ingresa el nombre completo del alumno y luego vamos a leer la variable nombre. Bien, nos vamos acá y vamos a escribir el mensaje para que aparezca en pantalla en el cual nos va a solicitar el nombre del alumno. ¿Cómo sería para escribir un mensaje? Utilizamos la instrucción estándar de salida, cout, y le vamos a poner doble símbolo de menor que, y si podemos observar el doble símbolo aparece como que fuera una flecha de dirección hacia la instrucción cout, y luego a este lado entre comillas pondremos el texto que queremos que aparezca en nuestra pantalla. ¿Cuál sería el texto? Veamos en nuestro código. Sería ingrese el nombre completo del alumno. Nos vamos acá y escribimos ingrese el nombre completo del alumno. Bien, luego voy a poner en este caso 2 puntos y un espacio en blanco adentro de las comillas. ¿Esto para qué? Para que cuando me solicite el nombre completo del alumno me aparezca al lado derecho de este texto de información y que se vea un poquito más organizado nuestro programa. Pongo punto y coma y ahora vamos a proceder a hacer la lectura del dato del nombre del alumno, de la variable. Bien, hay un pequeño detalle que tenemos que tomar en cuenta. En este caso, para leer el nombre no lo vamos a hacer de la manera en la cual se haría una lectura de una variable tipo numérica. Por ejemplo, voy a hacer un pequeño ejemplo acá. Si yo escribo cin y pongo los simbolitos de mayor que apuntando hacia el nombre de la variable, yo podría, aquí podrán observar acá, yo podría ingresarle el dato a la variable nota. ¿Por qué no puedo hacer esto con la variable nombre C?
¿Por qué no puedo hacer esta instrucción? Simple y sencillamente porque me estaría guardando solamente un carácter, los primeros caracteres, perdón, de nuestro nombre, y se detendría la asignación de valores hacia la variable en el preciso momento en el cual la instrucción encuentre un espacio en blanco. Como podemos recordar, nuestros nombres llevan espacios en blanco, por lo cual no podemos utilizar esta instrucción para obtener el nombre completo del alumno. En su defecto, utilizaremos otra instrucción. Bien, la instrucción que vamos a utilizar es getLine. Bueno, vamos a incluir en este caso otra librería estándar de C++ para trabajar con este valor y con otra instrucción que vamos a utilizar más adelante. Bien. En este caso vamos a incluir otra librería que sería include la librería iomanip. ¿Qué significa iomanip? Es una librería con la cual hago manipulación de los datos de entrada y salida, de las impresiones de datos como esta y de los datos de entrada como lo que estoy obteniendo del teclado en el cual el usuario me está ingresando un dato, por ejemplo el nombre del alumno. Ahora ya puedo poner la instrucción getLine. Escribo getLine y entre paréntesis voy a poner cin, que sería la interfaz de entrada, y luego voy a poner el nombre de la variable, que sería nombre C. Con esta instrucción, ahora me falta el punto y coma al final. Vaya, presiono Enter y con esa instrucción que acabo de escribir estoy obteniendo cadenas de texto con la facilidad con la cual yo puedo obtener cadenas de texto que tengan espacios en blanco. Por ejemplo, yo podría ingresar en este programa mi nombre completo. Podría ingresar Alex Castillo, incluyendo el espacio en blanco entre el nombre y el apellido. Y ya no tendría ningún problema con que me corte lo que es el dato que yo estoy ingresando y no lo guarde completamente en la variable. Bien. Ahora procedemos a escribir el mensaje con el cual vamos a ingresar lo que es la nota obtenida por el alumno. ¿Cuál era la instrucción para ingresar un mensaje en consola? Fácil, sería cout y le pongo símbolos de menor que y luego pongo igual, menor que, perdón, luego pongo las comillas y entre las comillas pongo ingrese la nota obtenida por el alumno. Vamos a escribir ingrese la nota obtenida por el alumno. Vaya, ahora pongo dos puntos, espacio y luego tengo que cerrar la comilla. Automáticamente DevC++ me puso las comillas de cierre, por lo tanto solo me hace falta poner el punto y coma. Y luego vamos a leer nuestra nota obtenida por el alumno. Esta nota la podemos leer de manera sencilla. No necesitamos utilizar la instrucción getLine porque no va a tener espacios en blanco la nota. Entonces utilizamos cin, espacio, dos símbolos de mayor que, apuntando hacia la variable. Aparentemente tiene el aspecto de ser unas flechitas apuntando hacia la variable, que significa que estamos ingresando ese dato en la variable. Y ponemos el nombre de la variable, que sería nota. Ahora, punto y coma. Ya pusimos lo que es el dato, la instrucción con la cual vamos a obtener el dato desde el teclado, el cual va a ser ingresado por el usuario. Bien, la siguiente fase es en la cual nosotros vamos a imprimir los datos de salida, vamos a hacer los cálculos y vamos a imprimir datos de salida. Bien, voy a imprimir en pantalla el nombre del alumno y la nota. Y luego vamos a hacer el procedimiento con el cual vamos a hacer los cálculos con la instrucción if. Vamos a comprobar esto en nuestro código. Podemos observar que hemos llegado hasta la lectura de variables, leer nota. Luego nos solicita imprimir el nombre del alumno que ha sido ingresado
y la nota obtenida. Vamos a poner estas instrucciones, la instrucción 7 y la instrucción 8. Pasamos acá y ponemos cout, ponemos los símbolos de menor que y luego escribimos lo siguiente. Bien, escribimos alumno, vamos a poner alumno, 2 puntos, espacio, y luego afuera de las comillas vamos a poner otra vez los símbolos de menor que para poder presentar esta salida también, que sería el nombre de la variable, que sería nombre. Vamos a poner acá nombre C. Bien, ahora punto y coma, y en este caso que acabamos de hacer, vamos a presentar como mensaje de salida el texto alumno 2 puntos, y luego la variable nos proporcionará el nombre completo del alumno, por lo cual nos saldrá como resultado, como salida. Bien, para poder utilizar en nuestro código podemos utilizar un pequeño truco. Podemos insertar saltos de línea. ¿Cómo podemos insertar saltos de línea? Pues ponemos en este caso el simbolito de una pleca invertida o un slash, como se le conoce también, y ponemos la letra N en minúsculas. Aquí podemos observar pleca N, alumno, 2 puntos, y luego lo que es el nombre de la variable. Acá observemos la línea de código y con esta instrucción ya estamos imprimiendo el nombre del alumno con una línea hacia abajo. Bien, ahora vamos a imprimir lo que es la nota. Cout, siempre el flujo, ponemos los símbolos de menor que y ponemos el texto, que sería LKN nota. Nota, 2 puntos. Este es un texto sencillo, ¿verdad? 2 puntos, espacio, y luego le vamos a anexar a ese flujo de salida 2 símbolos de menor que y luego el nombre de la variable nota. Con esto estamos imprimiendo lo que es las 2 variables. La variable nombre en la línea número 15 y la variable nota en la línea número 16 junto con un texto descriptivo. Vaya, ¿qué vamos a hacer en este momento? Ya tenemos una lectura de los datos, una solicitud de los datos a nuestro usuario. Él los ingresó con su teclado y luego imprimimos los datos que él ingresó en la ventanita de la consola. Ahora nos hace falta un pequeño procedimiento, que es la parte importante de este ejercicio, que sería cómo se utiliza, cómo es la sintaxis de una función si en C++. Bien, vamos a interpretar este código en la línea 9. Dice nuestro código, si la nota del estudiante es mayor o igual a 6, en ese caso, si esa condición resulta verdadera, vamos a imprimir el mensaje que diga estado, 2 puntos, aprobado. ¿Qué significa? Significa que va a evaluar la condición de que la nota del alumno sea mayor o igual a 6.0. Si esa condición resulta verdadera, la función if en C++ nos va a imprimir este mensaje, imprimir estado aprobado. ¿Qué sucede si la condición resulta falsa? Entonces nos va a imprimir, nos vamos a la parte del si no y nos va a imprimir estos mensajes, estado, 2 puntos, reprobado. Y luego otro mensaje que diga, debe cursar la asignatura de nuevo. Bueno, vamos a escribir este código. ¿Cómo sería la sintaxis en C++? Venimos acá y escribimos if, espacio, y vamos a escribir nuestra condición. Las condiciones se ponen entre paréntesis y ponemos nota mayor o igual a 6.0. Esta sería nuestra condición.
Aquí se me movió esta línea de código. Vaya. Luego, para poder escribir la parte, aquí me hizo falta, permítame, me hizo falta 6.0. 6.0. Y cerramos nuestro paréntesis. Luego vamos a poner un bloque para poner la parte del verdadero en nuestra condición. Este bloque es en donde vamos a escribir las instrucciones si la condición resulta verdadero.